En 2019, una imagen largamente rumoreada finalmente apareció en línea. Una supuesta radiografía de la esfera de Betz, con música siniestra y especulaciones como fondo. La imagen parecía mostrar tres formas densas dentro del objeto, junto con una línea tenue, casi mecánica, donde no debería haber nada. Para algunos, esto era prueba de que la esfera contenía un mecanismo oculto, pero el problema surgió de inmediato. La imagen no tenía marcas oficiales, ni identificadores de laboratorio, ni una cadena de custodia verificable. Si esta radiografía realmente demostraba que la esfera de Betz era más que una bola sólida de acero, ¿por qué cada intento por validarla solo acentuó la incertidumbre? ¿Y qué podría perderse si las pruebas nunca se fundamentan adecuadamente en los hechos? Esa pregunta marca el verdadero comienzo de la investigación. La imagen en sí es una sola hoja de película radiográfica, fotocopiada y posteriormente escaneada décadas después de su supuesta toma. Incluso en esa forma degradada contiene suficientes detalles visuales como para encender un intenso debate. A primera vista, la radiografía desafía la idea de una simple esfera metálica sólida. Cerca del centro aparecen tres formas densas y redondeadas, más oscuras que la envoltura circundante y con la separación justa para sugerir intencionalidad más que casualidad. No descansan contra la pared interior, sino que parecen flotar, casi suspendidas como cuentas sujetas dentro de un líquido. Entre dos de ellas corre una línea delgada y tenue. No está perfectamente definida como una varilla o un alambre, pero es lo suficientemente recta como para parecer deliberada. Algunos la describen como un filamento, otros la descartan como un rasguño, una mancha o un artefacto de copia. Aún así, la línea persiste, visible incluso en una copia de una copia, negándose obstinadamente a desaparecer bajo un escrutinio más minucioso. Más allá de estas características, el interior parece moteado, una mezcla de regiones más claras y más oscuras que podrían indicar variaciones de densidad, o simplemente el comportamiento irregular de los rayos X al atravesar el metal grueso. No hay marcas, números de serie ni costuras visibles. La capa exterior luce lisa y consistente, sin ninguna indicación evidente de cómo se pudo haber colocado algo en su interior. El contraste entre las densas esferas internas y la capa uniforme es impactante, casi clínico, como si la complejidad se ocultara deliberadamente tras un exterior engañosamente simple. La imagen se siente tensa, como si desafiara al espectador a decidir qué es real y qué es ilusión. Una conclusión me viene a la mente rápidamente. No parece un trozo de acero sin rasgos distintivos. Parece haber estructura, capas y algo que no encaja con la explicación de una simple bola industrial. Sin embargo, los rayos X no aportan ninguna respuesta definitiva. En cambio, abren la puerta a un sinfín de interpretaciones. Un mecanismo, un proceso de fabricación inusual o simplemente una ilusión óptica. Con un solo ángulo y sin película original para examinar, la imagen revela lo justo para despertar la curiosidad, pero oculta la claridad. Sea cual sea la esfera, su interior se niega a parecer ordinario. Fundamentalmente, la radiografía que reavivó este debate no surgió de un archivo de la Marina ni de un comunicado oficial del gobierno. Surgió en línea en 2019 a través del equipo responsable del podcast Astonishing Legends. Su relato era claro. Tuvieron acceso a una fotocopia física de una radiografía de la Marina que nunca se había hecho pública. Pero el documento llegó desprovisto de todo contexto. No tenía fecha, nombre de la instalación, código de lote de la película, iniciales del técnico, ni siquiera una nota manuscrita que lo vinculara a una fecha o lugar específicos. Esta ausencia es notable porque las radiografías militares o industriales oficiales de la década de 1970 suelen llevar características identificativas. Las radiografías de la Marina de esa época suelen mostrar códigos de borde, sellos de emulsión, marcas de laboratorio o notas de los técnicos escritas a lápiz. Esta imagen no mostraba nada de eso. Existía por sí sola, desconectada de cualquier origen documentado. Como resultado, la lista habitual de verificación de procedencia permanece vacía. No existe registro de una carga de la Marina, ninguna divulgación bajo la Ley de Libertad de Información, ni una cadena de custodia documentada que vincule la fotocopia con un laboratorio de la Marina en Jacksonville o en otro lugar. Astonishing Legends ha afirmado que la imagen provino de una fuente cercana a la historia, pero esa pista se pierde casi de inmediato. Ningún testigo independiente se ha presentado para confirmar la manipulación de la película original. No existen metadatos del escaneo, información sobre el escáner utilizado ni fecha de digitalización. Incluso las características físicas de la propia fotocopia, como el tipo de papel o los artefactos de la fotocopiadora, nunca se han analizado formalmente. Esto deja cualquier detalle visible abierto a discusión. ¿Es la delgada línea dentro de la esfera una característica interna genuina o simplemente un rasguño en la película? ¿Son las tres formas densas componentes intencionales? ¿O podrían ser polvo, defectos de copia o peculiaridades del proceso de rayos X? Sin acceso a la película original, cualquier interpretación sigue siendo especulativa.
En un caso típico, los investigadores recurrirían a los registros de la Marina, rastreando la película desde el día en que se tomó, pasando por el procesamiento, el almacenamiento y el archivo. En este caso, ese rastro de papel desaparece incluso antes de comenzar. La radiografía plantea tantas preguntas sobre su propia autenticidad como sobre el objeto que supuestamente representa. El verdadero misterio no es solo lo que muestra la imagen, sino por qué falta por completo la documentación que debería acompañarla. La historia de la esfera comienza décadas antes. A finales de marzo de 1974, los bosques cerca de Fort George Island, a las afueras de Jacksonville, Florida, aún olían a maleza quemada tras un incendio reciente. La familia Betts, Antoine, su esposa Jerry y su hijo Terry recorrían su propiedad, inspeccionando los daños, cuando algo inusual les llamó la atención. Entre la hierba ennegrecida yacía una esfera metálica del tamaño aproximado de una bola de boliche, intacta por las llamas. Parecía demasiado perfecta para ser escombros. No tenía óxido, ni picaduras, ni daños visibles. Su superficie era lisa y reflectante, destacando marcadamente sobre el suelo quemado. Cuando Terry la recogió, su peso lo sorprendió. Con más de 9,5 kilogramos y aproximadamente 20 centímetros de diámetro, parecía mucho más pesada de lo que parecía. La esfera era casi simétrica en todas direcciones, excepto por un detalle, una pequeña hendidura triangular impresa en su superficie. No era una hendidura ni una abolladura, sino una marca limpia y deliberada, como si hubiera sido estampada. El primer pensamiento de la familia fue que podría ser histórico, tal vez una bala de cañón abandonada por una actividad militar centenaria. Pero las balas de cañón estaban hechas de hierro, y este objeto parecía ser de acero inoxidable, limpio e inmaculado a pesar de haber estado supuestamente enterrado. Se lo llevaron a casa y lo colocaron en el suelo de la sala. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió rápidamente en fascinación. La esfera rodaba suavemente y se balanceaba de una manera que parecía antinatural para algo tan denso. Los familiares la examinaron detenidamente, pasando las manos sobre la superficie y trazando la marca triangular. No había costuras, tornillos ni aberturas visibles. Durante los días siguientes, la esfera se convirtió en una presencia constante en la casa, atrayendo a los vecinos y desatando especulaciones. Algunos pensaron que podría ser un componente industrial, tal vez una válvula o un rodamiento perdido de una instalación cercana. Otros se preguntaban si sería algo mucho más extraño. La familia Betts no tenía respuestas, solo observaciones. Un orbe de metal impecable, inusualmente pesado, marcado por un solo triángulo, fue encontrado tras un incendio en un terreno que creían conocer bien. En una semana, la historia se extendió más allá del vecindario. Llegaron periodistas del Jacksonville Journal, tomando fotografías y haciendo preguntas. Lo que había sido una curiosidad local se convirtió rápidamente en un titular regional. A medida que crecía la atención, también lo hacía la presión para explicar el objeto. La familia accedió a que las autoridades lo examinaran, y pronto la esfera salió de su casa y entró en laboratorios e instalaciones de pruebas. Pero en esos primeros momentos el misterio fue simple y personal, nacido no de un suceso dramático en el cielo, sino de un tranquilo paseo por la hierba quemada y el descubrimiento de algo que no pertenecía. Cuando la esfera fue entregada a la Armada en la Estación Aérea Naval de Jacksonville, el misterio pasó del ámbito de la sala de estar al ámbito del análisis oficial. Los técnicos de la Armada la abordaron con lógica práctica e industrial. La midieron y pesaron, confirmando que se trataba de una pesada carcasa de acero inoxidable, de unos 20 centímetros de diámetro y más de 9,5 kilos. Su primer intento por comprenderla fue mediante imágenes de rayos X. Utilizando un haz estándar de 150 kilovoltios, esperaban resultados rápidos. En cambio, la radiación apenas penetró la carcasa. Incluso cuando se aumentó la potencia a 300 kilovoltios, las imágenes seguían siendo borrosas. El metal era simplemente demasiado denso. Las películas resultantes solo mostraban contornos parciales, la carcasa, un aparente espacio hueco y tres formas más densas en el interior. En lugar de proporcionar claridad, los rayos X produjeron sombras e indicios. Los técnicos observaron la ausencia de costuras, soldaduras o puntos de entrada. La hendidura triangular, que había fascinado a la familia Betts, atrajo poca atención de la Marina. Su atención se centró en el interior. Las densas formas internas aparecieron en los escáneres de mayor potencia, pero su naturaleza era ambigua. Nadie pudo determinar si eran sólidas, suspendidas o sujetas a algo. La conclusión de la Marina fue breve y directa. La esfera era artificial, no explosiva y no representaba ningún peligro. Su explicación práctica fue que se trataba de una bola industrial, posiblemente parte de una válvula de retención o maquinaria pesada, perdida o desechada, hacía mucho tiempo. Las esferas de acero inoxidable de ese tamaño se utilizaban en ciertas industrias, incluyendo plantas de pulpa y papel, comunes en el norte de Florida. Sin embargo, cuando se les presionó para que dieran más detalles, la Marina no proporcionó ninguno. Ningún número de serie coincidía con el equipo conocido. Ningún fabricante lo reivindicó.
No había documentación que vinculara la esfera con ninguna instalación, envío o modelo. Las declaraciones públicas se centraron en tranquilizar a los demás. El objeto no era radiactivo, ni magnético, ni un arma, ni propiedad del gobierno. Tras las pruebas, fue devuelto a la familia Betts sin más trámite. No hubo órdenes de clasificación, ninguna investigación en curso ni se publicaron registros detallados. En teoría, el caso estaba cerrado. En realidad, la falta de documentación, notas técnicas y una cadena de custodia clara dejaba importantes lagunas. Cada respuesta oficial parecía generar nuevas preguntas. La esfera volvía a manos privadas, catalogada como ordinaria por las autoridades, pero rodeada de detalles sin resolver. La explicación oficial solo puso fin a la investigación nominalmente. El misterio en sí seguía abierto. Los relatos comenzaron a acumularse casi inmediatamente después de que la esfera llegara a la casa de la familia Betts. El primer indicio de que algo andaba mal provino de la perra de la familia. Su setter irlandés, normalmente tranquilo y amigable, empezó a comportarse de forma extraña cada vez que estaba cerca de la bola de metal. Se acercaba, la olfateaba con cautela, y luego se retiraba repentinamente, gruñendo o ladrando como si el objeto representara una amenaza. A veces, se negaba a entrar en la habitación si la esfera estaba allí. Para una familia acostumbrada a una mascota dócil y predecible, esta reacción resultaba profundamente inquietante, casi como una advertencia instintiva. Poco después, surgió otro detalle. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, un zumbido bajo y constante parecía emanar de la esfera. No era fuerte ni constante, pero era lo suficientemente nítido como para ser percibido. A veces, el sonido se desvanecía, como si lo afectara el movimiento o la hora del día. Los familiares presionaron sus oídos contra el frío metal, intentando identificar de dónde provenía el sonido. La vibración era tenue, más algo que se sentía que algo que se oía con claridad, y no se parecía a ningún electrodoméstico ni ruido de fondo en la casa. No había cables ni baterías, ni ninguna forma evidente de que el objeto produjera sonido por sí solo. Luego estaba el movimiento. En superficies planas la esfera rodaba suavemente como era de esperar, pero pronto empezó a comportarse de maneras que desafiaban cualquier explicación simple. Colocada en el suelo de la sala, a veces rodaba en línea recta y luego se detenía de repente, como si hubiera chocado con una barrera invisible. En otras ocasiones cambiaba de dirección sin previo aviso, desviándose a la izquierda o a la derecha sin razón aparente. La familia Betts afirmaba que con un suave empujón, la esfera podía rodar por la habitación, detenerse y luego volver a su posición original, como guiada por algo invisible. En raras ocasiones, dijeron que incluso parecía moverse sin ser tocada. Vecinos y reporteros que vinieron a ver la esfera realizaron sus propias pruebas informales. La observaron deslizarse sobre baldosas y alfombras. Algunos la vieron detenerse y arrancar de forma extraña, mientras que otros notaron que los resultados variaban según la superficie o el manejo de la pelota. Ligeras pendientes en el suelo, cambios de textura o incluso el ángulo de la luz solar en la habitación parecían afectar su comportamiento. Ninguna demostración produjo exactamente el mismo resultado. Cuanto más intentaban recrear los extraños movimientos, menos consistentes se volvían los resultados. También se difundieron historias de que la esfera reaccionaba a la música, sobre todo cuando Terry tocaba su guitarra cerca. Según estos relatos, el objeto zumbaba o vibraba al percibir ciertas notas, casi como si fuera sensible al sonido. Algunos visitantes afirmaron sentir una leve pulsación al tocar la esfera en esos momentos, mientras que otros no sintieron nada en absoluto. La familia habló de una vaga sensación de presencia, una impresión de que la esfera de alguna manera percibía su entorno o al menos respondía a él, de una forma que ninguna bola de metal común debería. Los escépticos ofrecieron explicaciones más sencillas. Señalaron la posibilidad de un ligero desequilibrio, una diminuta imperfección en la superficie o la tendencia de los objetos pesados a rodar de forma impredecible sobre suelos antiguos. La familia Betts discrepó, insistiendo en que lo observado trascendía la física convencional. Observaron la esfera de cerca, con la esperanza de captar su comportamiento más extraño en condiciones controladas. Pero los momentos más dramáticos siempre parecían ocurrir cuando nadie estaba preparado con una cámara o tomando notas detalladas. El miedo del perro, el zumbido nocturno y el impredecible balanceo se convirtieron en los elementos centrales de un misterio que se resistía a desaparecer. Cada nueva afirmación reforzaba la idea de que la esfera era más que chatarra. Se convirtió en un enigma, un objeto cotidiano que parecía comportarse como si tuviera intenciones propias. Y con cada intento fallido de explicarlo de forma concluyente, la fascinación del público no hacía más que intensificarse. Una sola imagen de rayos X, especialmente una que se ha copiado y circulado durante décadas, conlleva una incertidumbre inevitable. Los radiólogos suelen repetir una regla simple: un ángulo no revela casi nada. El Dr. Mike Harder, quien revisó la radiografía de la esfera de Betts para Astonishing Legends, enfatizó esta limitación. Con una sola vista, el interior no se puede reconstruir con precisión. La profundidad, la densidad y la posición se aplanan en un solo plano.
Lo que parece una estructura conectada podría no ser más que características superpuestas o incluso artefactos introducidos durante la copia. Las tres formas densas podrían estar agrupadas o separadas a diferentes profundidades, con sus sombras alineándose casualmente. La delgada línea que llama tanto la atención podría ser fácilmente un rasguño, un pliegue en la película o un defecto introducido durante el escaneo. Sin múltiples imágenes tomadas desde diferentes ángulos, no hay forma de confirmar lo que realmente está ahí. Aquí es donde las opiniones divergen marcadamente. Algunos interpretan las densas formas esféricas y la tenue línea como evidencia de un diseño deliberado. Señalan el espaciamiento, la aparente suspensión y la simetría como signos de intención. Desde esta perspectiva, las características no son imperfecciones aleatorias, sino componentes, quizás pesos, elementos giroscópicos o partes de un sistema interno construido para un propósito específico. La rectitud de la línea, por sutil que sea, refuerza esta creencia. Si es real y conecta dos de las densas formas, podría representar un soporte o conductor, reforzando la idea de que el interior fue diseñado y no accidental. Otros abogan por una explicación más convencional, basada en la fabricación industrial. En la década de 1970, las bolas de acero inoxidable de este tamaño se producían comúnmente para su uso en válvulas de retención, bombas y equipos similares. Los procesos de fundición pueden atrapar burbujas, escoria o gotas de aleación más pesada, especialmente si las condiciones no se controlan perfectamente. Dichas inclusiones aparecerían como manchas oscuras en una radiografía, y si el molde fuera uniforme, su ubicación podría parecer simétrica. La línea tenue podría no ser más que una veta de escoria o una fractura por enfriamiento, en lugar de un alambre o una varilla. Esta opinión coincide con la propia conclusión de la Armada de que la esfera era artificial, probablemente industrial, y no representaba ningún peligro. Incluso la ausencia de números de serie o marcas podría explicarse por el desgaste, la manipulación brusca o un lote de producción que nunca requirió identificación individual. Un tercer grupo se centra menos en la interpretación y más en los límites fundamentales de la propia imagen, argumentando que sin mejores datos, cualquier conclusión sigue siendo incierta. Los artefactos radiográficos son un problema bien conocido, especialmente al trabajar con películas antiguas y rayos X de alta energía. A unos 300 kilovoltios, los rayos X pueden generar patrones inusuales, sobre todo si la película está ligeramente desalineada o si hay polvo o residuos. Al fotocopiar y escanear esa misma imagen décadas después, las posibilidades de distorsión se multiplican. Pueden aparecer nuevas líneas, puntos, bandas o marcas que nunca formaron parte de la exposición original. El Dr. Harder enfatizó que sin referencias de densidad, indicadores de calibración o incluso un segundo ángulo de visión, no hay una forma fiable de distinguir las características internas genuinas de los artefactos. Las formas esféricas pueden ser reales o ser ecos de imperfecciones en la película, el cristal del escáner o la superficie de la fotocopiadora. Todas las explicaciones son plausibles. Un mecanismo oculto, un subproducto de la fabricación industrial o un simple artefacto de imagen encajan con la limitada evidencia. Ninguna puede descartarse definitivamente ni probarse. Los rayos X invitan a la interpretación, pero se niegan a ofrecer una resolución. Con una única perspectiva, la ambigüedad queda anclada. El siguiente paso lógico sería la autenticación. Rastrear la imagen hasta su origen, verificar las marcas originales e, idealmente, repetir el escaneo con equipos modernos. Hasta que esto ocurra, el debate permanece en suspenso, al igual que las densas formas que se observan dentro de la esfera. Autenticar la radiografía de la esfera de Betz no es cuestión de creer, sino de seguir metódicamente la evidencia hasta que se sostenga o se derrumbe. El proceso comienza en la fuente. La primera tarea es localizar la película original o, como mínimo, la copia física de mayor calidad que exista. Esto implica recurrir a los últimos custodios conocidos, el equipo de Astonishing Legends, quienes afirman poseer una fotocopia física. La solicitud es sencilla: presentar la hoja original, no solo una imagen digital. Si la película original de la Marina ya no existe, el siguiente requisito es documentar la cadena de custodia de la fotocopia, quién la manipuló, cuándo cambió de manos y cómo se almacenó. Todo es importante. Cualquier detalle que falte se convierte en una fuente de duda. El siguiente paso es la comparación. Las radiografías auténticas de la Marina de la década de 1970 suelen incluir características de identificación como códigos de borde, números de lote incrustados en la película, marcas de rodillos de las máquinas de revelado o las iniciales del técnico escritas con lápiz graso. Estos detalles no son triviales, son la huella digital del equipo y los procedimientos oficiales. Los analistas forenses compararían la imagen de Betz con radiografías verificadas de la Marina del mismo periodo, buscando códigos de emulsión coincidentes, artefactos de revelado y otras sutiles características de la tecnología de esa época. Si la imagen de Betz carece de estas características o presenta inconsistencias, plantearía una preocupación inmediata.
Luego viene el análisis de laboratorio. Un especialista en imágenes forenses sometería la película a un examen detallado, que incluye escaneos de ultra alta resolución, imágenes ultravioleta e infrarrojas, e incluso análisis químicos para detectar residuos de revelador. El objetivo es identificar cualquier elemento moderno que no pertenezca a la película de la década de 1970, como manipulación digital, rayas de fotocopiadora o rastros químicos incompatibles con la época. El escaneo multiespectral a altísima resolución puede revelar alteraciones ocultas, marcas borradas o retoques invisibles a simple vista. Si la película supera este escrutinio, se acerca a su aceptación como auténtica. Si no lo supera, la cadena probatoria se rompe. A continuación, se realiza la investigación forense digital. Técnicas como el análisis de nivel de error y la comparación de patrones de ruido permiten determinar si la imagen fue alterada tras el escaneo. Estas herramientas pueden detectar áreas clonadas, manipulación del brillo, elementos añadidos, estructuras de grano desiguales o artefactos de compresión que delatan la edición. Un archivo digital legítimo debe coincidir perfectamente con la película física, hasta la más mínima imperfección. Cualquier discrepancia sugiere manipulación. El componente final es la documentación. Se presentaría una solicitud a la Armada, amparada en la Ley de Libertad de Información, para obtener cualquier registro, informe de pruebas, notas técnicas o registro de propiedad relacionado con una esfera de acero inoxidable de 20 centímetros, examinada en la Estación Aérea Naval de Jacksonville en 1974. Incluso una respuesta que indique que no existen registros es informativa. Sugiere que la documentación nunca se creó o que ha desaparecido. Si se encuentra un registro coincidente, detalles como las fechas, las instalaciones y el personal involucrado se convierten en claves cruciales para comprender todo el caso. Si no se encuentra nada, la radiografía permanece como una curiosidad sin resolver en lugar de una prueba confirmada. Este proceso no es una tarea burocrática. Cada paso filtra las suposiciones, dejando solo lo que puede resistir la verificación. La verdadera prueba de la radiografía de la esfera de Betz no es lo que aparece en la imagen, sino lo que sobrevive a un examen forense prolongado. Solo entonces la evidencia puede hablar con autoridad. Historias como la de Betz perduran no solo por su misterio, sino por su ausencia. En la década de 1970, la confianza pública en las explicaciones oficiales ya se estaba erosionando. El Watergate dominaba los titulares, y los papeles del Pentágono aún estaban frescos en la memoria colectiva. Cuando las autoridades emitieron conclusiones precipitadas, de origen humano, inofensivas, industriales, muchos no las aceptaron sin más y siguieron adelante. En cambio, se centraron en lo que faltaba, en las preguntas sin respuesta, y permitieron que la sospecha se arraigara. Este patrón no se limitó a Jacksonville. Ciclos similares aparecieron en otros lugares. En Kera, Japón, 2 años antes del descubrimiento de Betz, unos escolares encontraron, según se informa, una pequeña esfera metálica que zumbaba y se movía rápidamente por su aldea. La Fuerza de Autodefensa japonesa la confiscó, la etiquetó como un juguete o un rodamiento de bolas extraviado, y el objeto desapareció. No hay registros de custodia, ni resultados públicos de pruebas. Solo una historia que se volvió más extraña a medida que desaparecían los hechos verificables. Los fragmentos de Ubatuba en Brasil siguieron un camino similar. En 1957, unos pescadores recuperaron un metal plateado que se decía había caído del cielo. Un análisis de laboratorio mostró, según se informa, magnesio de una pureza inusualmente alta. La Armada brasileña declaró el material terrestre, cerró el caso y los fragmentos pasaron a manos privadas. Las cadenas de custodia se disolvieron, y cuando años después se propusieron nuevas pruebas, las muestras se perdieron o estaban demasiado degradadas para analizarlas. El patrón se repitió en Colares, Brasil, en 1977. Los residentes describieron esferas brillantes, rayos de luz y lesiones inexplicables. La Fuerza Aérea investigó, elaboró un informe clasificado y finalmente atribuyó los sucesos a fenómenos naturales de plasma. Sin embargo, los archivos publicados estaban incompletos, faltaban fotografías, omitían testimonios clave y estaban muy censurados. Ante la falta de registros completos, los relatos locales se volvieron más elaborados. Los observadores de la época señalaron que estos ciclos no eran aleatorios. Cuando la documentación fallaba o desaparecía, el folclore acudía a llenar el vacío. La esfera de Betz nunca se limitó a acero y rayos X. Se convirtió en el reflejo de un público condicionado a cuestionar la autoridad y a mantener vivas las historias cuando la documentación oficial era insuficiente. Los críticos señalaron que las conclusiones rápidas y sin transparencia prácticamente garantizaban la proliferación del mito. La falta de un fabricante compatible con la esfera de Betz, la desaparición del objeto Kera y la desaparición de las muestras de Ubatuba siguieron la misma trayectoria.
Cada caso dejó la evidencia justa para despertar la creencia y la falta de evidencia justa para mantener el debate durante décadas. Esto no es solo una reliquia del pasado. El mismo ciclo continúa hoy, amplificado por relatos en línea y titulares reciclados. La evidencia débil persiste porque nunca se resuelve por completo. Cada laguna en el registro invita a la repetición, la exageración y la distorsión. El caso Betts encaja perfectamente en este patrón más amplio, donde la verdadera anomalía no es solo lo que se descubre, sino cómo la evidencia se desvanece y las preguntas persisten mucho después de que se declaren cerradas las investigaciones oficiales. Cada explicación para la esfera de Betts ocupa un peldaño diferente en la escala de evidencia. En el nivel más bajo se encuentra la explicación común, una bola industrial de acero que se comporta de forma extraña debido a defectos de fabricación o una interpretación errónea. Esta perspectiva coincide con las pruebas de la Armada. El tamaño, el peso y el material coinciden con lo que se esperaría de los componentes de alta resistencia utilizados en bombas o válvulas de retención. El extraño balanceo y zumbido se atribuyen a irregularidades en el equilibrio, pendientes del suelo o expectativas humanas. Sin embargo, esta explicación nunca resuelve por completo el caso. Ningún fabricante ha identificado el objeto. Ninguna documentación lo vincula a una instalación o envío específico. La marca triangular sigue sin explicación. Un nivel superior es la posibilidad militar. La proximidad de la esfera a una base naval, la participación de técnicos de la Armada y su paso por manos oficiales sugieren un origen más especializado. Podría tratarse de equipo de un proyecto clasificado o de un elemento de prueba que se escapó del rastreo formal. La evidencia en este caso es circunstancial. No existen libros de registro, manuales ni números de serie que respalden esta idea. La teoría persiste en gran medida porque faltan los registros oficiales que podrían confirmarla o desmentirla. En la cima de la escalera se encuentra la interpretación exótica. Quienes la apoyan señalan las formas internas y las tenues líneas que se observan en la radiografía como indicios de un mecanismo construido, algo más que chatarra industrial. Quizás una sonda o un dispositivo con un propósito desconocido. Este nivel se asienta sobre la base más débil, una única imagen sin autenticar, relatos anecdóticos que cambian con el tiempo y ninguna cadena de custodia verificable. Cada peldaño hacia arriba exige pruebas más sólidas, y hasta ahora estas pruebas siguen siendo esquivas. La esfera de Betts pende entre explicaciones, su verdadera naturaleza inalcanzable. La lista de preguntas sin respuesta sigue creciendo. Nadie puede decir con certeza dónde se encuentra la esfera de Betts hoy, ni quién la posee. No existe registro oficial que rastree su movimiento desde 1974 hasta la actualidad. No hay registro de adquisición en museos, ni documentación de venta privada, ni siquiera una declaración notarial. La fotocopia de rayos X de 2019 se conserva sola, sin metadatos de película, códigos de fecha ni identificadores de laboratorio de la Marina que la vinculen en tiempo y lugar. Nunca se ha realizado una tomografía computarizada moderna, ni un conjunto completo de radiografías tomadas desde múltiples ángulos. No ha surgido ningún informe técnico que contenga datos brutos, ajustes de calibración ni notas técnicas. Si la esfera es realmente un componente industrial, el fabricante permanece sin identificar. Ninguna empresa, fábrica o lote de producción coincide con sus dimensiones exactas y características inusuales. Cada escaneo faltante, cada recibo ausente, cada eslabón roto bajo custodia mantiene el caso sin resolver. Hasta que se resuelvan estas lagunas, la verdadera historia de la esfera de Betts permanece inaccesible. El misterio no es solo lo que se esconde dentro del metal, sino por qué la evidencia siempre está oculta. Hoy en día, la esfera Betts se encuentra entre la especulación y el silencio. Sin registros transparentes ni pruebas verificables, la incertidumbre misma se convierte en el mecanismo perdurable. Cada año, más casos dependen de pruebas irrastreables y conclusiones inverificables. Lo que está en juego va más allá de un solo objeto. Abarcan cómo se establece la verdad y qué sucede cuando la documentación desaparece. Algunos misterios se desvanecen silenciosamente. Otros resaltan el costo de dejar que los registros se pierdan. ¿Cómo serían en este punto las pruebas genuinas?